ADN Informativo MX presenta a David Uriarte con Sexualidad y Ciencia. Muy bien, amigos, gracias. Ahora sí que muy buenos días. Bueno, fíjense que es tema obligado hablar precisamente de las mujeres. No podemos concebir este día sin platicar de eso. Yo creo que aquí, más que entrar en controversias, que si hay que felicitarlas, que si no hay que felicitarlas, yo creo que es el mejor pretexto para hablar de temas que en ocasiones no se tocan, primero porque no se conocen, o se tocan porque se desconocen. Y es la óptica, los roles, pero sobre todo la forma de interpretar la realidad. Es decir, cómo tú como mujer interpretas el mismo fenómeno que interpreta un hombre de manera diferente. Entonces aquí surgen muchas preguntas y en ocasiones nos atropellamos con tantas ideas que creo que no dejan de ser de avanzada, finalmente son ideas, pero aquí la pregunta es, ¿qué tan cierto es esas afirmaciones que hacemos desde cualquier óptica, desde cualquier plataforma? Uno de los grandes, más que conflictos, una palabra que se usa mucho cuando se habla del tema de las mujeres es el machismo. ¿Qué implica el machismo? Bueno, pues es que también tendremos que hablar del feminismo. ¿Qué implica el feminismo? Y si nos polarizamos en definiciones, poco vamos a avanzar. En todo caso, más que polarizarnos, tendríamos que sumarnos para tratar de entender. ¿Cómo trata usted a un niño? Pues como niño. No puedes tratar a un niño como adulto. ¿Cómo tratas a un anciano? Pues como anciano. ¿Cómo tratas a un decrépito? Pues como decrépito. ¿Cómo tratas a alguien con retraso mental? Pues como alguien con retraso mental. ¿Cómo tratas a una mujer? Pues como una mujer. ¿Y cómo tratas a un hombre? Como un hombre. El asunto es cuando se te olvida que el niño no es adulto, o cuando se te olvida que el adulto no es un niño, o cuando se te olvida que la mujer no es un hombre, o que el hombre no es una mujer. Por lo tanto, simple y sencillamente la forma de tratar a los demás, y cuando dividimos esos demás en hombres y en mujeres por género, pues se nos olvidan muchas cosas, y entre ellas los roles. ¿Cuál es el rol propio? ¿Cuál es el rol que le corresponde? ¿Cuál es el rol que se le asigna? Que son cosas diferentes. Fíjense cómo, ¿qué pasaría? Y esta es una pregunta para todos los que nos escuchan y principalmente para los que estamos aquí en cabina. ¿Qué pasaría si el día de hoy yo hubiese llegado aquí con una falda? ¿Qué pasaría, Pablo? Seguramente muchos se hubieran impactado, hubieran expresado su sorpresa. Pero ¿qué pasaría si llego en Escocia, llego con falda? Nada, absolutamente. Entonces, es cosa de cultura, de tradición. Decir que el asunto no es la falda, ¿no? Exacto. El asunto es cómo percibimos el simple hecho de vestir. Y esto tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los roles, tiene que ver con la asignación social precisamente de los roles. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos a las mujeres, por ejemplo, de ciertos lugares que utilizan una ropa diferente a la ropa que utilizan las sinaloenses? Nos llama la atención que se ponen, no sé, trenzas y moños y faldas muy floreadas, etcétera. Bordada, ándale. Bueno, pues es diferente. No dejan de ser mujeres ellas, no dejan de ser mujeres las que nos acompañan acá, no dejan de ser hombres aquellos que andan, por ejemplo, que parece que son boxers largos. Bueno, esa es la forma de vestirse. Aquí el asunto, creo que en lo que nos hemos empantanado es en el empoderamiento per se. Es decir, al final detrás de esto hay una lucha sorda por el poder. Tú no me mandas y yo ya estoy emancipada. Y entonces empieza todo ese juego de poder, donde al final, más que llegar a esa parte, tenemos que llegar a las negociaciones, porque cuando hablamos de negociación, hablamos de inteligencia. Cuando hablamos de los juegos del poder, estamos hablando de actitudes muy radicales, así como el fundamentalismo, que es todo o nada, lo que yo diga contra lo que tú digas. Aquí llega el momento en que en los temas se vuelven una arena más que de discusión, de lucha por el poder. O sea, como cuando los niños están peleando por el juguete. No es mío, es que a mí me lo dieron, es que tenemos derecho. Yo juego una hora con él, tú juegas otro rato. Hay que entender que otra vez la óptica del cerebro femenino es una óptica propia de ese cerebro. En la semana 8ª de gestación, las mujeres que en estos momentos están embarazadas y tienen en su útero un producto que va a ser hombre, en esta semana ya está el testículo fetal masculinizando el cerebro.
Y la vecina suya, que también tiene 8 semanas de gestación y que va a tener una niña, el cerebro de la niña no está marinado, por poner de alguna manera, con testosterona porque no produce testosterona. Esta diferencia, esta pequeña, gran diferencia, nos va a llevar a discusiones como las que tenemos el día de hoy, pero tiene un origen en la gónada indiferenciada que se diferencia precisamente a partir de la 7ª y 8ª semana de gestación. Esto es muy interesante porque de ahí surge, esa es la raíz, es como decir, bueno, ¿por qué sabe a limón? Pues porque es limón, y esto, ¿por qué sabe a naranja? Porque es naranja. Oye, se ven muy parecidos, sí, son muy parecidos, pero la raíz es diferente. La savia que corre por los árboles es diferente y la savia que corre por las venas y la sangre de los hombres y las mujeres es diferente. Y no me refiero a que sea diferente, que sea sangre A, B o C, no. Es cómo interpretamos la realidad. Por eso, amigos, amigas, el tema me parece muy interesante porque es un pretexto para reflexionar y habrá quienes reflexionan desde el poder, otros desde la ignorancia, otros desde lo que usted quiera, pero al final son reflexiones. Creo que nos debemos de acercar un poco o mucho a la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Porque al final todos nos redimimos en la ciencia. ¿Por qué usamos lentes? Porque la ciencia dice ponle o quítale. ¿Y por qué utilizamos medicamentos? Porque la ciencia dice esto sirve para esto, esto no sirve. Creo que la ciencia tampoco está ajena a interpretar qué pasa con los pensamientos de ellos y qué pasa con los pensamientos de ellas. Y cuando hablamos de mujeres, ¿qué pasa con mi madre? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa con mi hija? ¿Qué pasa con mi hermana? Pero igual ellas, ¿no? ¿Qué pasa con mi padre? ¿Qué pasa con mi esposo? ¿Qué pasa con mi hijo? Y esto, más que convertirse en una lucha eterna, deberá convertirse en una negociación constante. Hasta mañana. ADN Informativo MX presentó a David Uriarte con Sexualidad y Ciencia.